Bien. Vamos a hacer un ejemplito de aplicación, pero para mí es simple el ejemplo, pero bueno, tiene una aplicación en electrónica de potencia. ¿Alguien ha hecho electrónica de potencia? Bueno, el eléctrico seguro. ¿Lo da algún electrónico? Vamos a 100. Yo estoy de 100. ¿Y cómo la hacemos? Más o menos. Bueno. Pero ya tengo estos rectificadores de media onda controlados, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces me malentendí un poquito y si no, lo que yo necesito que sepan lo vemos ahora. Vamos a hacer una aplicación de un rectificador de media onda controlado. ¿Saben lo que es un rectificador de media onda, verdad? Cuando vemos fuentes en electrónica 1, vemos rectificadores de media onda. Entonces, el concepto general es bastante simple. Yo tengo la señal de alterna, supongamos que sea de 50 Hz, monofásica, una sola fase de 50 Hz, supongamos que esto sea de 0 a 220, que sea potencia. O sea una señal de alterna de 220, que sea potencia. Este es un diodo de potencia. ¿Y cómo se comporta este circuito? En el semiciclo positivo de esta señal de alterna, conduce, porque este diodo está directo. En el semiciclo negativo, este diodo está cortado, no conduce. Entonces yo rectifico, convierto esa señal de alterna que tiene valores positivos y valores negativos, la convierto en valores positivos. ¿Por qué de media onda? Porque ese diodo solo va a conducir medio ciclo. De los 220 del periodo, de los 50 Hz, solo va a conducir medio ciclo. Por eso es de media onda. Y la señal en el diodo sería raíz de 2b seno de omega t. La señal directa del diodo sería eso. Y entonces, visto en forma de onda, yo tendría más o menos esto. Fíjense que la señal azul es la tensión en la carga, en la resistencia, y la señal I de T es la corriente, o sea, es la tensión dividido en la resistencia. Entonces ahí se ve clarito que solo el diodo en la carga conduce medio ciclo. Entonces, fíjense que acá tengo un ángulo de conducción que va de 0 a beta. Y eso es medio ciclo. Entonces, la tensión de salida en la carga, fíjense que es en este caso constante, raíz de 2b sobre pi. O sea, planteando las ecuaciones, planteando la integral en la zona de conducción del diodo, entre alfa y beta, que solo ahí hay tensión, resolviendo esa integral, la tensión en la carga es raíz de 2b sobre pi. ¿Es constante la tensión en la carga, la tensión media en la carga? Es constante, ahí no estoy controlando nada. No estoy controlando nada, es constante. ¿Cómo debería modificar esto para poder controlar este valor medio? Cambiando el tiempo donde empieza a conducir. Lo único que yo puedo modificar es que en lugar de que comience a conducir en 0 radianes, si yo hago que conduzca acá o acá, el valor medio lógicamente va a cambiar. Entonces, cambiando el ángulo de conducción, yo puedo controlar el valor medio de esta señal de salida. Entonces, eso es lo que buscamos hacer. ¿Y cómo controlaríamos ese ángulo de conducción? Cambiando el diodo por un rectificador adecuado que me permita controlar el ángulo de conducción. Esto no me permite controlar el ángulo de conducción. En cambio, si yo en lugar de poner un diodo pongo un divisor, que es lo que está ahí, puedo controlar el ángulo de conducción. Entonces, fíjense que un divisor se comporta desde el punto de vista igual que un diodo, pero tiene un tercer pin que se llama compuerta, gates, y que con esta compuerta controlo cuándo empieza a conducir ese dispositivo. En el diodo
con un diodo convencional no voy a controlar eso, el momento en que empieza a conducir. Acá sí puedo controlar en qué momento esto empieza a conducir. Entonces, podré modificar esa señal que ingresa por este pi para que alfa cambie y sea variable como según me convenga. Y entonces, fíjense que alfa, que es el inicio de conducción, puede variar entre 0 grados y pi. Claramente, alfa tiene que estar en este rango, que es cuando puede conducir, entre 0 y pi. Este punto, que alfa en este caso es 0, pero lo puedo hacer variar en cualquier rango entre 0 y pi. Estoy viendo, con razón. Entonces, el tiempo de conducción de ese tiristor va a ser entre alfa y beta. Y ahí está, un alfa cualquiera. Entonces, fíjense que con esa señal de disparo o con esa tercer pin del tiristor, yo controlo esto, en qué momento empieza a conducir. El valor medio de esta señal azul va a depender de ese ángulo alfa. ¿Cómo es esa dependencia? Esa dependencia está puesta en la primera ecuación, que es la tensión. Fíjense, raíz de 2b sobre 2pi por 1 más coseno de alfa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo cambiando alfa, cambio el valor medio. Y por eso es controlar. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de nuestro diseño? Conseguir diseñar una lógica de la señal que va a ingresar por la compuerta del tiristor para producir un cambio en ese ángulo alfa. ¿Y cómo va a ser esa lógica? Acá vamos a seguir un pequeño diagramita de flujo. Vamos a generar el pulso de cruce por cero positivo. A ver, ¿qué es lo primero que necesito? Necesito la señal de alterna, porque a partir de la señal de alterna yo hago el retardo alfa. ¿Lo ve? Yo tengo una señal de alterna, vamos a borrar. Yo tengo la señal de alterna, que es mi señal de 50 Hz. Y esa va a ser la entrada de mi componente. Esa debería ser la entrada. Pero como la FPGA no puede entrar con una señal de 220, yo tengo que, a partir de esta señal de 0,220, generar una señal de cruce por cero. Y en realidad lo que voy a hacer es voy a ingresar a la FPGA con esta entrada. Pero esta entrada es una señal de cruce por cero generada a partir de esta. ¿Se entiende? O sea, estás totalmente sincronizada con este. Entonces, mi entrada es esta. Con esto entro a la FPGA. Esta sería una entrada, una señal cuadrada de 50 Hz. A partir de ahí, ese sería este bloquecito. Retardo con respecto a esta señal un ángulo alfa. Entonces, ¿qué es lo que necesito a la salida? ¿Qué es lo que necesito a la salida?
salida. Si hacemos un diagrama temporal, vamos a hacerlo más a la derecha. Y esta es la salida. Yo necesito que mi señal de salida se retarde con respecto a este ángulo, alfa, con respecto a la señal de entrada. ¿Lo ven? Entonces, acá, en el semiciclo negativo, no conduzca y acá vuelva a retardarse un ángulo alfa con respecto, o sea, esto es alfa de nuevo. ¿Está? Retardar la señal en el semiciclo positivo. Y esa va a ser la señal que va a alimentar la compuerta del tiristor. ¿Lo ven? Entonces, mi objetivo es generar esta señal retardada con respecto a este en el semiciclo positivo. ¿Lo ven o no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo vamos a hacer esa? Bueno, acá está puesto también. Fíjense que en este caso casi no hay retardo, estoy teniendo 0 como entrada. Fíjense en el próximo, estoy teniendo 1 como entrada, tengo un periodo de retardo. En el próximo, estoy teniendo 2 como entrada, tengo 2 periodos de retardo. Y en el próximo, estoy teniendo 3 periodos de retardo. Entonces, ¿cómo vamos a controlar ese retardo? Con los botones de la FPGA, los switch, hay 4 botones, yo puedo contar de 0 a 15, o sea que este retardo lo puedo modificar de 0 a 15. Con los botones vamos a controlar ese retardo. ¿Y cómo más? Con un genérico. Con un genérico vamos a hacer un ajuste grueso y con los botones vamos a hacer un ajuste fino. Entonces, yo en la transparencia que sigue, les hago una propuesta de ese diseño, que es esta, en donde fíjense que he definido un combo genérico que es demora, que es un ajuste grueso de ese retardo. Si no me alcanza con el 0 al 15 para implementar ángulos, puedo usar también demora para poner un valor de retardo. Entonces, fíjense que como entrada tengo entrada que sería mi señal de cuadratura de la señal de alterno. Tengo un clock y tengo un reset. ¿Qué más tengo como entrada? Los botones, los switch, que van de 0 a 7. Estoy usando en este caso 3 switch, pero puedo usar 4. En este caso los botones van es un entero que va en el rango de 0 a 7. Y la salida de la señal retardada es esta que tenemos acá. La señal retardada que va a la compuerta del tiristor. Entonces, fíjense que he definido un proceso que tenga como lista de sensibilidad el reset, el clock, entrada y el botón todo. Ahí podría poner all, si vos querés, porque estoy buscando esto. Ahí podría poner all, si vos querés, por ejemplo. Y entonces, la lógica es muy sencilla, miren. Siempre por el borrado asincrónico. Siempre, chicos, borrado asincrónico. Siempre. No hagan, es complicado un borrado asincrónico. Si reset es igual a 0, entonces fíjense que ese clock. ¿Dónde está ese clock acá? No la veo. Es una señal intermedia. Si reset es igual a 0, ese clock toma el valor 0. Y retardo, fíjense que el retardo lo estoy controlando acá. Incrementando o decrementando, es un contador que me cuenta la cantidad de pulsos que yo voy a esperar del clock para producir la señal de salida. Un periodo, 2 periodos, 3 periodos. Entonces, es un contador simplemente, que lo incremento en 1. Entonces, fíjense, lo inicializo ese contador en 0 cuando reseteo. Y después, cuando venga el flanco positivo de la señal de clock,
Si retardo es menor, la cuenta máxima va a ser lo que yo ponga en los botones y lo que ponga en el genérico, demora. Este es el tope. Hasta ahí puedo contar. Con lo que tengo en botón y lo que tengo en demora. Entonces, si retardo es menor que esta suma, esta lógica con A de entrada es justamente para producir que en el semiciclo negativo no conduzca. Después ustedes no la pongan y cuando simulen se van a dar cuenta que necesitan esa lógica. Entonces, si retardo es menor que esto y entrada es igual a 1, entonces ese clock es igual a 0 e incremento en 1 la cuenta. Caso contrario, ese clock es igual a 1. Es la lógica del contador simplemente para contar el número de ciclos que yo quiero esperar para retardar la señal. Esto es simplemente un retardador. Muchas veces es útil hacer un retardador, retardar determinado tiempo una señal. Y fíjense que después, una vez que tengo ese clock generada, la transfiero a la salida. Con una lógica para acomodar la señal como yo quiero visualizarla. En realidad, acá tenemos dos controles para modificar el delay, el retardo. Uno es el genérico, que es un ajuste grueso, y después tenemos los botones, para que es un ajuste fino. Si me quedo corta con los botones, puedo poner valores de offset, valores de un valor grueso en demora. Supongamos, si de 0 a 7 no es suficiente, puedo poner, por ejemplo, 5 en demora y entonces ahí el retardo aumenta. Va a ser 5 más los de 0 a 7 que tengo. Es como un ajuste grueso, el genérico ese que está allá. Y con botón un ajuste fino. No es obligación usar el genérico, pero bueno, por las dudas se quede corto. Entonces, bueno, esto es lo que quiero que implemente. Después del receso. Y que le hagan el test y todo. Hagamos un receso de hasta las 10:15, ¿puede ser? Así se despabilan un poco.